Epicteto decía, como tú te ves, tú me verás. Como te veo, yo me vi. Piénsalo y no pecarás. Esto es algo muy interesante sobre estoicismo y que día a día nos sucede, al menos a mí. Y trato de ser consciente sobre ello. Cuando alguna vez te has comparado con alguien, cuando alguna vez sientes negatividad o mala energía con alguien, cuando alguna vez creas esos encontronazos emocionales con alguien, ¿qué sucede cuando no puedes soportar a alguien? ¿Qué sucede cuando realmente chocas con alguien? Como decía, como tú me ves, tú te verás. Es que lo que reflejas en mí se refleja en ti. Como te veo, yo me vi. En lo que yo veo en ti y en lo que me resuena o no me resuena, hay en cierta parte una similitud con lo que yo he vivido y me ha pasado. Así que si guardamos las apariencias, si nos resguardamos, perdón, de las apariencias, si mantenemos lo que vemos en una persona por lo que vemos en una persona y no por lo que nos refleja a nosotros que carga contra la otra persona, lo que la otra persona carga porque nos refleja en nosotros, podremos podremos llevar una mejor vida, podremos crear interacciones más justas, más dignas y sobre todo mucho más reales. Al final creo que aquí hay un gran grado de empatía y por eso Epicteto es uno de los filósofos griegos y de los estoicos que más se asemeja a este mundo real, porque era alguien muy perceptivo, alguien muy real, alguien muy puntiagudo, con mucho sentido del humor y que bajaba todo a un plano mucho más terrenal, mucho más accionable y mucho más cotidiano que Séneca, Marco Aurelio, Zenón de Cidio, Cato, Rufo, que eran grandes filósofos, pero que en cierta parte mantenían una, una, una distancia entre lo que ocurría en el día a día más cotidiano de cualquier otra persona. Pensemos que Epicteto había sido esclavo mucha parte de su vida. Pero vamos al punto de la cuestión y es, resguárdate en proyectar en otros lo que ves en ti. Y cuida o examínate en, en asociar lo que tú ves en ti mismo en los demás como como lo que los demás ven en sí mismos en ti. Y sobre todo de bajar lo que pasó y subirlo a lo que va a pasar. Y tratar de predecir cómo tú actuaste, cómo actuará otra persona. Porque al final eso es lo que nos enseña la filosofía estoica, resguardarte de las apariencias. Y las apariencias no siempre es aquello que sucede fuera, sino también aquello que sucede aquí adentro. Si realmente no dejamos que esto tome el control cuando interactuamos o cuando tomamos esa conversación o cuando vamos a hablar, cuando vamos a exponer, a presentar o a uno de los grandes males estériles de la opinión o recomendar o sugerir, entonces podremos hacer un uso sabio de nuestro conocimiento, de nuestra actitud, de nuestra información y sobre todo de lo que hay a nuestro alrededor. Esto ha sido el episodio de hoy de Vida Estoica. Ayer me preguntaron qué libros de estoicismo había leído y qué había extraído. Voy a hacer un vídeo, porque lo preguntaron en los comentarios, sobre los libros que he leído
y luego ir haciendo otros vídeos con lo más importante que he ido extrayendo en cada uno de ellos. Así que gracias por vuestros comentarios y vuestro feedback y vuestras peticiones, porque las tengo en cuenta y las sigo tratando en lo que trabajo día a día, porque al final de eso se trata esta filosofía de acción, de menos hablar y más trabajar. Esto nace fruto del experimento Vida Estoica, 50 días viviendo como un estoico en el mundo actual, un experimento que ya terminé, pero que sí, que es el primer experimento de los 37 experimentos de estilo de vida profesional y de vida experimental que he realizado desde 2014 a día de hoy, 2013 a día de hoy. Es el único que he mantenido por la potencia del mismo, por la utilidad, digámoslo así, y que estudio estoicismo desde 2015. Bueno, 2015, no, hace 3 años, perdón, desde 2017. Y sigo trabajando en ello y aprendiendo cada día, porque cada día sé que sigo siendo un aprendiz y trato de compartir lo único que aprendo y sé con la intención de que quizá haya algo interesante para ti y para mí. Seguimos.